por los juegos taurinos. Por ejemplo, se observa que en 1564 el rey Carlos IX, Charles IX, y su madre, Catarina de Medici, vienen a Arles, y ahí hay en su honor un combate, una lucha entre un león que formaba de que estaba en los equipamientos del rey, y una vaca de Camarga, y resulta que va a ganar la vaca brava va a poder con ese león, y lo cual va a hacer que el rey se siente humillado. Y a lo largo, como digo, de los siglos, hay intentos de prohibiciones por el poder real o por el poder de la iglesia, y unas rebeliones de las diferentes regiones. Es un poco lo que va a pasar en lo que hubiera podido casi pasar en España. Es decir, que la famosa bula de Pío V, sí se va a observar en Francia. Sí se va a observar en Francia. El Parlamento de Burdeos va a prohibir organización de festejos taurinos en la ciudad de Bazas, pero la gente de Bazas va a decir que no, que hay que seguir con esto, y además que la carne de los toros, con lo cual habrán jugado, se va a vender para beneficios de los pobres, para ser distribuidos a los pobres. Y esto, hay un toma toma de acá que hace que poco a poco o bien los toros se permiten o bien se prohíben, y la iglesia también. Y la iglesia, ¿por qué razón? Pues porque que los toros prohíben. Cuando los toros se organizan durante las fiestas de los santos, pues ya la gente, en vez de ir a misa, pasaba lo mismo en España, en vez de ir a misa, iba a los festejos taurinos, que muchas veces estaban en recintos muy, muy próximos a catedrales y a iglesias. Hasta el punto de que el rey Luis XIV manda prohibir los toros en todas estas regiones, sobre todo del suroeste de Francia. Y hay una contradicción, porque en 1701 su nieto, el futuro Felipe V, viene a Bayona. ¿Y qué pasa en Bayona? Pues se organiza en su honor una corrida a la española, una corrida como se hacía en España en ese momento, con jinetes, con caballistas y con gente de a pie que estaba asesorando a los caballistas. A Felipe V no le hace mucha gracia, y en el toro número 10 se retira un poco cansado, y no era muy aficionado, y poco a poco va a decretar, va a prohibir en España los toros. Bueno, prohibición que será muy provisional, por supuesto. Entonces, siguen las prohibiciones, pero siempre tanto en Dax como en Mont-de-Marsan como en Agemot, los alcaldes logran de que se suspendan esas autorizaciones. Y llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX, por ejemplo, se organiza una corrida en Nimes con 3 toros, corrida a la española, es decir, estoqueándose los toros, y bueno, eso hay un gran revuelo, y esto sigue. Y llegamos al año 1853. Es la época en que Napoleón III, el emperador, y Eugenia
de Montijo, la emperatriz, veranean en Biarritz, muy cerca de Bayona. En su honor se organizan en una plaza de Bayona, Saint-Esprit, unas corridas y ellos van a presenciar la corrida que se organiza en el verano de 1854 en presencia de el gran poeta, que era un gran amante de la fiesta, el gran poeta francés Théophile Gautier, que consideraba que él escribió que Paquiro le parecía el Napoleón de los toreros, o sea, para él era, por cierto, un gran tema de admiración y va a haber toros durante todos estos años, hasta 1860 en Bayona. En Nimes hay también toros estoqueados por nada más y nada menos que el Tato Mansantini y Frascuelo. Y bueno, esto sigue así. Llegamos a la fecha de la Exposición Universal en París. Estamos en el año 1889. Se construye para la exposición y con motivo de esta exposición universal, donde se inauguró la Torre Eiffel. Se construye en el Champ de Mars, en el Campo de Marzo, o sea, muy cerca de la Torre Eiffel, una primera plaza de toros, y ahí va a haber un toro estoqueado, lo cual era un poco sorprendente porque no era muy previsto, pero estoqueado por Lagartijo, por cierto, por el gran torero Lagartijo, en presencia de Isabel II, la reina Isabel II, que estaba en ese momento en exilio. Esto sucede el 4 de julio del 89. Y hay un revuelo enorme. Algunos están admirados, otros protestan, la sociedad protectora de los animales reacciona. Bueno, y esto realmente la prensa, hay los pro y los contra, pero esto sigue. Y se decide construir una plaza permanente, ya no en Champ de Mars, estamos en el año 89, 1889, sino cerca del Bois de Boulogne, en la rue Pergolèse. No una plaza cualquiera, es una plaza de 22.000 entradas, una plaza con techo amovible que se puede cubrir y se hace con capitales, por cierto, en parte del Duque de Veragua. Y ahí se van a producir Lagartijo, Frascuelo, Mazzantini, y los toros no son, normalmente no van a ser matados en la plaza, sino apuntillados después en el corral, y los caballos van a ser protegidos por un peto. De alguna manera, Francia es la primera que pone de moda los famosos petos que se van a imponer en España en 1928 con la dictadura de Primo de Rivera. Y ahí empieza el gran tema de el conflicto de si se autoriza o no se autoriza las corridas. En efecto, hay una famosa ley, que es la ley Gramont de 1850, de protección de los animales domésticos, que prohíbe maltratar, sobre todo en público, a los animales domésticos. En un primer tiempo, los toros no son considerados en Francia como animales domésticos. Pero en la Tercera República, uno de los presidentes del Consejo decide que sí, esta ley se aplica a los toros considerados como animales domésticos y cambia completamente el estatuto del toro. Lo digo porque eso es un tema muy importante, incluso de la actualidad, que se puede resolver por el derecho
por la antropología y por la filosofía, cuál es el estatuto de un toro bravo. ¿Es doméstico o no es doméstico? Eso ya es otro tema, lo debatiremos, pero es ahí. Y a nombre de esta ley está considerado como doméstico y por lo tanto no se le puede maltratar y por lo tanto se prohíben la corrida. Pero hay inmediatamente unas reacciones. En 1894 hay en Nimes una gran corrida de afirmación de la afición de Francia. Y ahí, contra los fusiles de los gendarmes que quieren prohibir los toros, hay un levantamiento de los tridentes. Los tridentes son los utensilios que a los guardianes de Camarga les sirven para acompañar a los toros en la dehesa de Camarga. Sí, y en el suroeste pasa lo mismo. Se quiere prohibir una corrida en Mont-de-Marsan, pero el alcalde va a esconder en su propio jardín al torero Reverte. En Dax se quiere prohibir la corrida, pero el alcalde dimite y hay tal revuelo que lo vuelven a poner y vuelven a autorizar la corrida y esto sigue, o sea que somos muy acostumbrados a estas luchas contra las prohibiciones en Francia, somos bien armados en ese sentido porque tenemos toda esta historia del siglo XIX. Y eso termina por un apaciguamiento porque en 1951 hay un famoso decreto ley que permite, que dice que, claro, hay que velar por el bienestar animal, no se puede maltratar a los animales, lo cual está sancionado por el Código Penal, salvo pero que la corrida queda exenta de esta prohibición en las regiones que tienen una tradición taurina ininterrumpida. Es decir, es la primera vez en que un país, en 1950, se considera que hay que respetar una excepción cultural, tradición significa cultura, en beneficio de la tradición de los toros en Francia. Y esto va a seguir y va a seguir hasta, y esto va a ser incluso totalmente, se va a encontrar otra vez en 2012. Claro, los animalistas, los antitaurinos van a querer prohibir los toros, definitivamente van a volver, va a haber una protesta para prohibir las corridas ante el Consejo Constitucional y en una decisión importantísima en 2012, el Consejo Constitucional va a confirmar la legitimidad de la ley de 1951 y de la excepción cultural en favor de los toros, diciendo que, por supuesto, la ley es igual para todos los ciudadanos en Francia, pero que las tradiciones y las regiones necesitan que se respeten sus identidades y los sentimientos de sus pueblos, y que por lo tanto no, algo que vale para el conjunto de Francia no se aplica a los pueblos que tienen una tradición y una sensibilidad muy arraigada con respecto a los toros. Un año antes, y eso claro era también el motivo de la agresión de los animalistas, habíamos logrado en el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia, habíamos logrado que el Ministerio de Cultura
inscriba la tauromaquia como un patrimonio cultural inmaterial de Francia. Y en ese sentido puedo decir que es el primer país que oficialmente va a inscribir la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial en la lógica de las convenciones, de la convención concretamente de 2003 de la UNESCO. Bueno, eso va a ser, por supuesto, va a desencadenar muchísimas protestas, incluso el Ministerio de Cultura va a ser muy atacado, de alguna manera va a quitar, no lo va a seguir publicando que hay este reconocimiento, pero este reconocimiento ya está y se ha logrado y no se puede volver atrás cuando hay una iniciativa que tiene un valor al mismo tiempo científico y que recoge una realidad que es una cultura de muchos pueblos del suroeste y del sureste de Francia. Actualmente, ¿qué hay de la corrida? Pues la corrida, la tauromaquia en Francia representa, hay 270 pueblos que tienen, en el sur, por supuesto, que tienen una plaza de toros. A veces que puede valer tanto para las corridas formales como para las corridas camarguesas o las landesas. Hay una muy importante unión de las ciudades taurinas de Francia. Son 50 ciudades declaradas en esta unión de las ciudades taurinas de Francia, y eso es muy importante porque esta unión es la que edicta un reglamento y una organización que vale para todas las corridas que se celebran dentro de estas ciudades taurinas francesas. O sea, lo que está claro es que la fuerza de la afición en Francia está sustentada por los ayuntamientos y de forma muy inteligente los ayuntamientos realmente organizan directamente los carteles, la organización asumen la organización de los festejos consultando a los aficionados de la ciudad a través de una comisión taurina extramunicipal, que es muy importante porque antes de hacer un cartel, con los tres toreros o los toreros que van a participar en la feria, o antes de seleccionar las ganaderías que van a ser contratadas, se consulta a los aficionados de la ciudad. Y ellos dan su punto de vista. Y está claro, y yo creo que muchos profesionales españoles lo celebran, cuando un torero ha triunfado, puede estar seguro que al año siguiente en la feria va a ser contratado. Lo mismo con un ganadero. Si una corrida ha resultado muy positiva, pues vuelve a ser contratada y ahí manda de alguna manera realmente la afición local. Esta afición local está muy fuerte. ¿Qué decir más? Pues que para todo lo que es la defensa de la fiesta como cultura ante la opinión, hay una especie de gran organismo federativo que es el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, en el cual están tanto la Unión de las Ciudades Taurinas como las federaciones de los aficionados, como las peñas, como todo el conjunto está ahí cuando se trata de la defensa de la fiesta. Recuerdo que se calcula que en Francia hay 200 espectáculos taurinos y unos 700.000 espectadores, y que hay a través de los clubes de las peñas unas 500 peñas en Francia que son muy activas porque organizan cosas culturales, invitaciones de toreros, de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cuál es la calidad de la afición de Francia? Son muy respetuosos y al mismo tiempo muy exigentes.
el público en francés en general, con todos sus fallos, tiene muchos fallos como todos, ¿no? Quiere que realmente los 3/3 se verifiquen, que muchas veces sabemos muy bien que en muchas plazas los 2 primeros tercios son una pura formalidad y solo damos importancia a la faena de muleta, pues en Francia no, la suerte de varas es muy importante. Y si ven la corrida de Dax en su integralidad, verán que esto es una prueba que realmente hasta los profesionales españoles lo respetan, porque la suerte de vara es importante y entra realmente en el juicio de la afición francesa para valorar una faena o una corrida. Dos, que en las ferias, las grandes ferias, tanto la de Nimes como la de Montmarsan, la de Béziers, la de Dax, etcétera, hay un conjunto, o sea, mañana y tarde vemos toros, vemos corridas y hay toda una animación en margen de todo esto. Hay exposiciones de cuadros taurinos, hay librerías, hay tertulias, firmas de libros, etcétera, etcétera. Es decir, que es como una especie de espectáculo de conjunto en el cual el pueblo ciudadano vive con la fiesta. Bueno, yo creo que podría ser mi conclusión para contestar a unas preguntas. Yo diría que la fuerza de la afición francesa es que se considera es consciente de que es una minoría en el panorama francés. Y por ser minoría, como somos minoría, como sabemos que somos una minoría, nos defendemos como minorías que necesitan el respeto y que tiene que ser respetado. Esto es uno de los grandes principios de las 2 convenciones de la UNESCO, la de 2003 sobre el patrimonio cultural y material y la de 2005 sobre la diversidad, la protección de la diversidad de las culturas. Somos minoridad, por eso nos sentimos muy movilizados y muy estructurados para que nuestra voz se pueda hacer oír. Y yo quisiera concluir con ese pequeño trozo del preludio de la última corrida de Dax que se hizo el domingo pasado, en que ustedes van a ver cómo después del paseillo hay 1 minuto de silencio normal, como en todas partes, en homenaje a las víctimas del coronavirus, de la coronavirus, pero inmediatamente en ese minuto de silencio suena de forma muy contundente el himno español y la bandera, está la bandera de España, y después muy seguidamente la marsellesa. La marsellesa que ha sido muchas veces en muchas plazas francesas la respuesta cuando algunos animalistas, sobre todo en Arles, por ejemplo, intentaron invadir el ruedo para manifestar su oposición a la fiesta de los toros. Pues entonces el pueblo afirmó ¿se me oye? Sí, sí. No sé qué ha pasado. Sí. Adelante, adelante. Bueno, el pueblo afirmó realmente su cultura, su identidad, y la manera de lanzar este grito a la libertad fue cantando la marsellesa. Pues la van a oír, pero van a oír primero el himno español y van a ver que ese público de Dax, primero, no se avergüenza de ninguna manera de los himnos nacionales y tampoco de la defensa de los toros. Muchas gracias. Pues hoy
silencio, el que a continuación escuchamos. ¿Qué categoría? Español por delante de la marsellesa francesa. ¿Qué categoría? ¿Qué nivel, ¿Qué ejemplo tan grande? ¿Qué clase de invitándote a un país, bueno, vecino, pero dándote más sitio que a ti mismo? Y además todo el público que lo ha escuchado puesto en pie con todo el respeto, con todo el silencio y con la majestuosidad. Pues por mi parte deciros que me he emocionado, como la vez que lo vi el domingo, cuando lo vi, y enhorabuena, François, por tus palabras, por haber concluido tu intervención con esta ejemplar actuación ejemplar, acto ejemplar de la afición francesa, de sus autoridades. Ojalá, qué envidia, Dios mío, qué envidia me produce contemplar que en una plaza de Francia pues se respeta tanto el himno español, que aquí es pitado por los que vosotros sabéis, ¿no? Y François, muchas gracias. Ha sido muy interesante y como dice Carlos, bueno, pues yo creo que es un sentir de todos lo que uno, después de ver las imágenes que hemos visto en Dax, pues representa la fiesta para los dos países, ¿no? En un momento pues tan complicado como el que se vive en España, ¿no? O sea que no puedo más que decir que viva Francia, viva España y viva la fiesta, ¿no? Yo creo que ya ha llegado el momento de hacer algunas preguntas dentro del tema tan interesante que para muchos de nosotros, estoy seguro, es absolutamente novedoso, sobre todo por las fechas a las que te has remontado y la importancia histórica que tiene la fiesta de los toros en Francia, ¿no? Entonces, yo no sé si tenéis alguna pregunta, Carlos, Turmo y amigos, o yo hago la primera pregunta. La primera Yo que tengo una, si quieres, fenomenal, pues, avanzo. Carlos. No, yo te quería preguntar, el ámbito geográfico del toro en Francia, más o menos, ahora hablas de sureste, suroeste, Sí. ¿ha sido estable siempre o ha cambiado significativamente? Mira, ha terminado por ser muy estable. Corridas o juegos con toros ha habido, bueno, primero en París, he citado en 1889, la Exposición Universal, las dos plazas en París, fíjate, pero claro, eso no correspondía a unas verdaderas raíces, ¿no? O sea que eso ya inmediatamente se eliminó, etcétera. Pero hasta en Lille, o sea, en el norte de Lille, de Francia, no sé si por influencia
de la conquista española de las Flandes hubo, pero sí hubo todo, pero tampoco eso no resultó ni se quedó. No, realmente la frontera taurina en Francia está marcada por unos 12 departamentos o provincias en España, que son concretamente las Landas, el País Vasco, una parte un poco al exterior que se llama el Gers, que es la Gascoña, y entonces, por otra parte, Cataluña, por cierto, la Cataluña francesa es muy taurina, muy taurina. Seré, y no solamente Seré, pero Mias, muchos pueblos, pero sobre todo Seré, que tiene una feria organizada por los propios ciudadanos de Seré, que están constituidos y que financian la corrida. Y cuando empieza el paseo, ahí hay el segador, o sea, el himno catalán, pero las banderas de España, de Francia y las banderas catalanas. Es decir, que ahí a nadie se le ocurriría a meterse contra los toros o considerar que los toros no forman parte de su identidad cultural en Seré de ninguna manera. Por eso muchas veces con ironía me termino diciendo que si una vez se prohibiese definitivamente los toros en España y por lo menos en Cataluña, pasaría lo que pasó en los años 60. La gente tomaría autobuses para ir cerca de Perpiñán a ver toros prohibidos en España. Pero bueno, no, entonces, y claro, hay toda la parte de Provenza, Nimes y Arles, en que hay, y no solamente, y muchos pueblos alrededores que tienen festejos taurinos, pero Nimes y Arles son dos grandes capitales taurinas con sus magníficos coliseos, que tienen más de 2000 años, por cierto, y en los cuales se organizan, como ustedes saben, corridas muy importantes. Pero esta es la frontera. Y sobre todo consideramos que no hay que cambiar la frontera. Es decir, sería absurdo y un contrasentido estratégico garrafal pensar ir a ver si podemos poner toros un poco más al norte. No, hay que quedar esto porque ahí hay una identidad, ahí hay una sensibilidad, la gente sabe de lo que va, la gente está en contacto con los toros a través de las tradiciones landesas en el sureste y las tradiciones de Camarga, y las dehesas de Camarga, juegos de caballos, de toros, etcétera, y no hay que cambiar eso de ninguna manera. Fernando. Sí, antes has dicho que en Francia venía a haber 200 espectáculos taurinos al año. Sí, más o menos, sí, más o menos. Bueno, el tiempo normal, no este año. En un año normal, no, sí. Lo que estamos viviendo ahora. De esos 200 espectáculos taurinos, ¿cuántos son, se entiende que son con muerte del toro? ¿Todos ellos? No, cuando son espectáculos taurinos, o sea, como digo, son absolutamente todos con muerte del toro. Que sean, pueden ser corridas, noviadas con caballos o noviadas sin caballos, pero son toros son siempre corridas de muerte en la Plaza de Toros. Eso no ha cambiado. Hay otros juegos, como digo, pero cuando hablo de festejos taurinos declarados a la española, Sí, 200. La muerte es absolutamente la lógica, o sea, es la misma lógica que en España. Pues yo, vamos, me ha sorprendido. Yo creo que había menos. O sea, me sorprendió gratamente. No, sí, eso te digo. Y se calcula que hay espectadores de corridas en un año, unos 700.000, más o menos. ¿No? ¿Hay alguno que sepa en España cuántos festejos puede haber? Más. Mucho. Carlos lo sabe seguramente, pero no, es, por supuesto, no sé, ahora vivimos una época un poco de recesión. No, yo hablo de un año normal, del año 2000. Bueno, no sé, me equivocaría si digo una cifra, ¿no? Yo creo que esto sobrepasa 1000, me parece que sobrepasa 1000 en España, eso sí, con toda seguridad. El vídeo que has puesto me lo mandaron hace un par de días, en versión reducida,
y bueno, es impresionante, es impresionante. Sí, La sí, verdad, mucho. yo me quedé obnubilado y, en fin, Bueno, y Carlos lo sabe muy bien, pero y bueno, pues eso, que, en fin, que hay que vivir para ver, que veamos eso en DAX y que aquí pues nos cueste, en fin, ya nos entendemos todos. No, yo quería invitarte, François, a que complementaras la evocación histórica y cultural de la tradición con un dato quizá de actualidad, que es el valorar que existen escuelas taurinas, uno, muy importante para que haya niños que canalicen su afición. Dos, que ha habido un paso de un dominio hispano o español de las empresas y de las plazas taurinas a empresarios ya franceses. Es decir, que el paso siguiente a la afición ha sido que ya en Francia la mayoría de las plazas están gestionadas por empresarios franceses, que incluso han llegado, como sabéis, a gestionar la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? O sea, yo creo que son dos detalles que podrías comentar que valoran cómo la afición crece y cómo hay una soberanía francesa del mundo del toro, ¿no? No, tienes toda la razón de hacer hincapié en ese aspecto, Carlos. Pues sí, en Francia actualmente hay 4 escuelas taurinas, la de Nimes, la más conocida, pero la de Arles, la de Messier, y hay una escuela en el suroeste para el conjunto de los pueblos del suroeste, en las Landas, que se llama École Taurine du Sud-Ouest, du Grand Sud-Ouest. Bueno, El Ciudadur, ¿no? ¿no? están cerca, está, ¿cómo se llama? Millón, que es Millón, el torero, el antiguo matador, que es el director Richard Millian. Richard Millán, exactamente, Richard Millán, exactamente. Bueno, y tienes razón, yo lo he vivido por la edad, desgraciadamente, que ha habido una toma de poder progresiva de los organizadores franceses. Primero, porque impusieron sus condiciones los ayuntamientos, incluso cuando delegan a un empresario privado la organización de los festejos, pues escogen ahora un organizador francés que puede ser, bueno, hay muchos conocidos, los más conocidos, Simon Casas, obviamente, Marie Sarah, Robert Marget, y ahora Juan Bautista en Arles, matador. Claro, las dos grandes figuras francesas, Juan Bautista y Sebastián Castella, que ahora está luchando para obtener la sucesión de Robert Marget y ocupar el mando de las plazas de toros de Messier. Y es verdad que antes, en los años 50 y 60, reinaban los choperas, para decir. Balañá, que tenía Messier. Y incluso la empresa de Madrid, Jardón, DAX, pertenecía a la empresa de Madrid, Jardón. Y eso poco a poco se desocupó. Bueno, yo por ejemplo, siento mucho respeto por Manolo Chopera, el grande, o sea, que ha hecho un trabajo, que era un verdadero aficionado, además. Tuve la oportunidad de conocerle, de hablar con él, un hombre, pero mandaba, los Chopera mandaba, era el rey nuestro. Y poco a poco, pues, se escurrieron y empezaron a venir organizadores franceses que lo están haciendo, y que esto lo están haciendo con los criterios de la afición francesa. Insisto que es muy importante que a la hora de definir los carteles en las ciudades de Francia, taurinas, se consulta a la afición y hay un verdadero debate abierto entre el ayuntamiento, la comisión de los aficionados y la empresa, y que ahí se acuerdan para seleccionar toreros y toros. Ojalá esto se pudiera producir un poco más en España. Es decir, que el aficionado español no sea solamente un consumidor o un cliente, pero alguien que tiene cartas en el asunto, que no es muchas veces el caso en estos momentos.
François, ¿te puedo hacer una serie de preguntas muy rápidas? Sí, por favor, si las puedo contestar. Pero muy rápidas. Mira, ¿qué fue de la plaza, o sea, la exposición universal de 1889? Efectivamente fue un antes y un después. Pero ¿qué fue de esa plaza de toros? Dices, la de la plaza del París, Guan de París. La No, de París. bueno, La de la Pergolese. la pergolesa se desmontó y yo creo que no queda ningún rasgo que yo sepa o ningún trozo de hierro, nada, se desmontó totalmente. Ya. Pero se mantuvo varios meses, unos 6 meses, calculo, y con público, o sea, te digo, había una cabida de 22.000 entradas, o sea, casi como la de Madrid, imagínate. Yo he visto en algún catálogo de la Exposición Universal de París pues no sé, de mi bisabuelo, hay una mención a esa plaza de toros en donde el típico catálogo de aquella época, donde aparece la plaza, efectivamente. Sí, Oye, una cosa, entre los toros de Camargue y las vacas de las landas, ¿se han hecho espectáculos ahí conjuntos más o menos o eran dos mundos independientes? No, son dos mundos diferentes, son dos Ok. mundos independientes. Oye, Primero porque los toros de Camargue es una raza muy especial, que no se prestaría a una corrida. No, yo sé que hubo hasta intentos de torear, pero no se prestan a nada de esto porque no humillan, no están de ninguna manera hecho para... Y que, todo hay que decirlo, en las corridas camarguesas hay dos tipos de festejos. Hay toros enteros, o sea que son toros, y hay toros, hay animales castrados, movidos castrados, que son también muy ágiles, también, pero que no tienen el poder o la fuerza de los toros. Y en las landas, ahora, la mayoría de las vacas landesas, son de origen español, son de sangre brava española, la mayoría. Y dan mucho juego, ¿no? Y dan mucho juego. Oye, si te he entendido bien, las 3 primeras suertes en Francia se valoran mucho más en España, si te he entendido bien. Creo que has querido decir eso, que en España... Sí, que en Francia el público en general da mucho importancia a los 3 tercios, es decir, sobre todo a la suerte de varas, primero. A las banderías sí, le gusta mucho que se banderíe y valora, y sí, un torero bandería, pues todavía lo más, y la faena de muletas, pero la suerte de varas muy especialmente. Bueno, por supuesto que en las grandes plazas en España lo mismo, desde luego, pero hablo de muchos pueblos en que, bueno, eso pasa mucho rápido, o sea, la suerte de picar es muchas veces una formalidad, se pica poco y mal al toro. Hay muchos defectos en la suerte de vara, ¿no? Ahora mismo, incluso en Madrid lo vemos muy bien. Carriocas sistemáticas, varas muchas veces traseras o atravesadas, o sea que hay que reformar realmente la suerte de vara. Pero en Francia se valora. No digo que sea siempre todo muy bien, por supuesto, ni mucho menos, pero sí hay interés porque cuida mucho el representante de la Federación de las Sociedades Taurinas de Francia. El conjunto de las 500 peñas se encuentra dentro de una federación llamada Federación de las Sociedades Taurinas de Francia. Y un representante en cada corrida vela por el rigor con el cual se hace la suerte de varas. Oye, y por último, la música, que es tan importante en el entorno de la fiesta. ¿En Francia se asimila rápidamente el paso doble o hay una música taurina en Francia? No, bueno, te voy a decir, no, es el paso doble. El paso doble el repertorio español se encuentra totalmente reproducido en Francia con los mismos criterios. Cuando la faena va adelante, toma su vuelo, entonces hay el paso doble. Hay 2 excepciones. Se suele tocar en Nimes y en Arles a veces. En el momento del paseío,
el gran área del toreador. Toreador, o sea, el área de Carmen, se suele hacerlo, y bueno, y no está mal tampoco, ¿ah? No está mal pero no se pone esto durante la faena. Y hay mucho gusto, mucho interés en Francia por las corridas goyescas. Se hacen muchas veces en Arles, en Bayona. He visto una magnífica el año pasado en la cual ha triunfado Daniel Luque, por cierto, con toros de Pedraza en Bayona. Yo no sé si estabas tú ahí, Carlos, a lo mejor no. Sí, sí, coincidimos. Pues, pues lo ha visto. Bueno, y a veces entonces yo no estoy siempre de acuerdo. Entonces te ponen música como Misión, música de película, o te ponen el concierto de Aranjuez. De vez en cuando no está mal, pero yo ahí... Yo quiero añadir un recuerdo personal. Corrida de Miura. Carlos. Corrida de Miura en Nimes, con Padilla justo una semana antes de la cornada de Zaragoza, que además cené con él después de la corrida. Y tengo una foto donde está Padilla con el ojo, que luego perdió en Zaragoza una semana después. Bueno, pues en plena faena de Padilla, la música empezó a sonar y yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que era? No, la Dolores. Claro, interpretada por una gran banda, sonaba que al principio dudabas de que fuera lo de Calatayud, pues era la Dolores. La Dolores. No, de verdad fue emocionante, ¿no? Porque suena pues con mucha música de viento, suena mucho más, ¿no? Suena mucho más. Sí. Un recuerdo muy curioso, ¿no? A veces hasta hay coros, ¿ah? Hay coros que no sé si un coro no ha interpretado el famoso coro de Verdi, de Nabucco, pero está bien de vez en cuando, pero yo creo que no conviene que sea sistemático. Yo creo que la música que conviene es el pasodoble, y lo interpretan mucho en Francia, y hay buenas bandas, por cierto. Que, por cierto, yo he leído en algún sitio que el pasodoble, que es una cosa muy española, tiene su origen francés. Ah, ¿no? Pues no tiene sabía. origen francés. No es decir, alguna Avatar, ahora no recuerdo cuál fue, pues yo no sé si cuando la Guerra de la Independencia, cuando fue, pero el pasodoble tiene origen francés. Sí. Ahí os digo un tema para... Hombre, hay una cosa que sí le debemos agradecer, y es que François, si no me equivoco, después de la prohibición de los toros en España, fue el rey francés el que nos devolvió los toros en España. Absolutamente. Sí, hay que recordar. El famoso, el hermano de Napoleón, el malogrado hermano de Napoleón, José Bonaparte, Pepe Botella. Eso es. Fue él que, anuló la prohibición de Carlos IV. Sí. Y puso los toros y inventó, creo, el sistema de las entradas, de las entradas pagadas, etcétera. O sea que puso interés. Supongo que por razones políticas obvias. Sí, quería congraciarse con el pueblo español, cosa que me parece lo más legítimo. No. Yo creo que modernizaba España. De hecho, los afrancesados eran la gente ilustrada. Pero abole la Inquisición y devuelve los toros. La Inquisición era el enemigo de los toros, realmente. Esta es una tertulia taurina y acaba hablando de política con mucho fundamento, hablando de ilustrados, tú fíjate, en este momento penoso de nuestra historia. Hay demasiada inquisición contra los toros. Sí. Lo de volver a ir a Francia a ver lo que nos prohíben en España, estamos ahí, ¿no? Estamos en la nueva Inquisición. Mira, yo creo, bueno, no hay que ser tan pesimista tampoco, porque primero hay signos que son muy positivos. Primero, yo creo que se está moviendo la afición ahora, ¿no? En España se está movilizando. Yo creo que ya la gente entiende que si no reacciona, pues esto se va a acabar. Es por una parte, o sea que yo creo que hay movimientos y, bueno, se puede hablar, hay la Fundación del Toro de Lidia, etc., pero se puede criticar mucho, pero hay movimiento. Dos,
Como antropólogo voy mucho a ver las fiestas populares con toros en España. Beas de Segura, Ciudad Rodrigo y muchas más. Y ahí hay que ver la dinámica popular que hay en esas fiestas taurinas. Bueno, hay fiestas populares con toros, pero hay también corridas, ¿ah? O sea, hay encierros, pero hay corridas o novilladas. Pues ahí el pueblo es protagonista, el pueblo se mueve mucho y hay mucha identificación con esa fiesta. Y ahí, si hubiese prohibiciones, ahí yo creo que el pueblo reaccionaría, de verdad. Por eso, yo creo que hay que siempre mantener el vínculo entre la tauromaquia formal, las corridas, y las fiestas populares taurinas, que son muy importantes y muy diversificadas en España. Oye, y volviendo al tema de las municipalidades, que eso es lo más importante en Francia, que los alcaldes hacen suyo, entiendo. Sí, sí. Y la municipalidad hace suyo todo lo que es el espectáculo taurino. Oye, esto, aparte de la legislación en Francia, la nacional, a nivel nacional, ¿los departamentos, ha habido problemas con los departamentos? O sea, tú piensas aquí las comunidades autónomas y nada. O sea, los departamentos siempre, siempre han apoyado. Absolutamente. En Francia hay lo que corresponde a las comunidades autónomas que tienen menos poder que las comunidades autónomas, son los consejos regionales. Pero no se han metido, o sea, los del sur nunca se han metido contra los toros, al contrario. Yo he tenido un cargo de director de cultura en la región de Nimes. No solamente no nos metimos contra los toros, sino los apoyamos, por supuesto, los iba a apoyar yo. Y dos, se deja la responsabilidad a los ayuntamientos. Y lo que quiero marcar, porque es muy importante, es que en los ayuntamientos hay alcaldes de derecha, hay alcaldes de extrema derecha, hay alcaldes socialistas y hay alcaldes comunistas. Pues todos en estas ciudades taurinas apoyan a los toros. El alcalde de Arles, que es ahora un gran comunicador de derechas, o sea que es un hombre muy bien, su antecesor era comunista y él es el que nos apoyó en el momento de hacer pública la declaración de la inscripción de los toros como patrimonio cultural inmaterial. Es decir, esa especie de criterio político español, ser de derecha significa amar a los toros, ser de izquierda significa rechazar los toros, que es absurdo, además, que no corresponde a ninguna realidad histórica. Eso ni existe en Francia, ni existe. Al contrario, es más bien una afirmación de la identidad local y regional, eso sí, contra muchas veces el jacobinismo del poder de París. Eso sí, a veces hay esa reacción. Pero París, por el momento, es suficientemente inteligente para saber que no hay que meterse ahí contra los toros. Y de hecho, lo digo de forma muy confidencial, en el gobierno actual de Francia hay muchos y hay varios y buenísimos aficionados, buenísimos. Pero claro, en los cuales que luchan, porque claro, los animalistas, los ecologistas, los verdes, atacan, por supuesto. Entonces tratan de frenar todos los intentos de prohibiciones que van a seguir. Eso es un combate que sigue adelante, que no se ha resuelto. Cuidado que aquí tenemos dos vicepresidentes muy aficionados a los toros, que los hemos visto en Granada viendo a José Tomás, Ábalos y Carmen Calvo. Pero hay otro vicepresidente que tengo la impresión que no es muy taurino. Pero bueno, 2 de 3. Sí, 2 de 3 está bien. No, pero el problema entonces es que estos vicepresidentes pues se callan. Aparte de asistir a los toros, no hablan demasiado. Por ejemplo, cuando hubo, bueno, ya no me tengo que meter en asuntos españoles, pero cuando un vicepresidente dijo que le molestaba enormemente que se considerase los toros como cultura, pues algunos
no dijeron nada. No dijeron ni mu, como dicen los argentinos. Y es una pena, Pues sí. ¿Las plazas son de propiedad municipal? Sí, muchas veces sí, es el caso. ¿O hay alguna privada? Hay una que tiene un estatus ambiguo, que es la de Béziers. La de Béziers es mitad municipal, mitad privada. Hay una asociación. Pero la mayoría de las plazas son municipales, casi todos, vamos, es el caso de Bayona, Dax, Montmartre, Nimes, Arles, etc., la cual puede o directamente regir o asumir la organización, o lo hace a través de la delegación de una empresa privada. Por ejemplo, Montmartre lo hace a través de lo que era Marisara, y ahora lo que va a ser, creo que, no sé si Juan Bautista, no, ¿cómo se llama este? El de... Lartigue, ¿no? Sí, Lartigue, exactamente, Lartigue, buscaba su nombre. La de Bayona es directamente Bayona que lo hace todo. Pero bueno, con... está Lartigue, pero está muy ligado, pero Bayona manda, de verdad. Claro. Uh-huh. ¿Qué te parece, Pepe? Que nos hemos quedado embobados, ¿verdad? Pues nada, que te quedas admirado, te dan ganas de... ¿Verdad? Muchas gracias, François. Sube la moral ver... Porque el cariño y el respeto hacia la bandera, y al final. Pero hablando con valores, ¿no?, que se pueden las fiestas. Que tenemos unos vecinos que, bueno, pues que ahí el mundo de los toros, yo creo, vamos, que está como más consolidado, parece ser, o por lo menos más respetado. Es ambiguo. De lo que ahora mismo está en España, que estamos, que yo creo que estamos bastante en vilo, no sabemos qué puede pasar. Debo decir, ahí en Francia, pues yo creo que está bastante claro el tema, ¿no? Lo repito, la fuerza que tenemos es porque nos sentimos minorías, porque sabemos que como minorías estamos amenazados, que por lo tanto nos tenemos que defender a cada rato, en cada minuto, contra todos los intentos de prohibiciones, etcétera, etcétera. Y nos tenemos que estructurar para asumir esta lucha, este combate. El día en que la afición española se sienta de verdad amenazada, yo creo que reaccionará. Vamos, han reaccionado en la guerra de independencia, podrían reaccionar para defender los toros, me parece yo. Pero yo creo que lo que estamos perdiendo es una guerra de propaganda. Porque yo tengo una anécdota de una vez que estuvimos en San Sebastián con Pepe, yo no sé si fuimos a ver a José Tomás, me parece, y tenía al lado un grupo de gente madura, vascos, ¿no?, hablando euskera, tal, y nos pusimos a hablar, tal. Y entonces me contaron que dice, no, nosotros somos de Cestona. En Cestona hicieron un referéndum porque querían prohibir los toros. Y dice, y salió que sí, que seguían con los toros. Te quiero decir que hay mucha afición, pero igual que los viceministros se callan, porque parece lo que dices tú, se ha ganado el relato, si eres progresista no puedes decir que te gustan los toros. De hecho, yo conozco gente que ha sido muy aficionada y que ya dice, es que claro, como esto es de derechas, pues claro, yo no puedo... O sea, se ha ganado, estamos perdiendo un relato. Sí, además es que es un estereotipo total. O sea, si la corrida nace en el siglo XVIII, el siglo de las luces, porque hay protagonismo del pueblo. Es popular. Pero se van. Alberto González Troyano, alguno de estos que se avergüenzan, lo digo porque sabemos que se avergüenzan, deberían saber, François, que Alberto González Troyano, nuestro amigo, el intelectual y escritor, considera que en los toros ha habido una revolución social, porque el toreo antes era a caballo y era protagonizado por los señoritos o por los señores, que eran los que tenían caballos, porque era de caballería. Pero claro, de repente el que estaba a pie, que era el pueblo, la plebe, tomó posesión del protagonismo de la fiesta.
Es decir, ha habido una revolución social en el sentido más positivo del término, que es que el pueblo de Madrid, de las ciudades, asumió el protagonismo taurino, sustituyendo al caballero, que ha quedado como un vestigio el rejoneador. O sea que eso alguno debería aprenderlo, debería escucharlo para saber que verdaderamente el origen actual de la fiesta viene de una, bueno, pues no digo la Revolución Francesa, que sería un poco el modelo, pero el pueblo toma el poder, ¿no? El pueblo toma el poder. Es exactamente la fórmula que tú dices, Carlos. El pueblo toma el poder. Así nace la tauromaquia moderna. Por lo tanto, la idea de que es derecho es estúpida. Es una estupidez histórica, además. Pues ya. Esa frase última tuya ha sido muy, muy buena y bueno, yo no sé si hay más preguntas, Carlos, Turmo, y si no, pues tampoco queremos abusar de ti, François. Lo estoy pasando bien, me siento muy en España, estoy contentísimo. Está muy cerca, ¿eh? Está como 25 kilómetros de la frontera. Y San Sebastián está ahí. Una buena excusa para ir allí, Carlos, a ver a François. Pero espero que nos podamos reunir presencialmente muy rápido. Y quedo a vuestra disposición. Te va a gustar el lugar. Qué bien hablas español. Sí. Hablas español muy bien. Sí. Bueno. Enhorabuena. Y qué bien pronuncias la R para ser francés. Oye, una pregunta muy personal. ¿En Alsacia hay afición a los toros? ¿Y cómo te ha dado a ti por ser aficionado? Eso me vino la afición porque me pasaba mi niñez, infancia en Bayona. Mi madre, hay que decirlo, era venezolana. Por eso me viene, mi abuela me habló español inmediatamente. Y resulta que mi abuela se casó en segundas nupcias con un señor de Salín que estaba ligado, primo de la familia de los Domecq Díez. Y vi en mi casa, en la casa de Anglet, de Bayona, vi muchas veces y me fascinaba. Vi Antonio Bienvenida, Álvaro Domecq, gente así. Y para mí era una maravilla. Y vi mi primera corrida a los 12 años en Bayona y me fascinó. Me acuerdo todavía el cartel, Aparicio, Antonieta y Litri con toros de Urquijo. Y una maravilla. Para mí era como más bello que un cuento de hadas, realmente. Me fascinó. Bien. Y en eso estoy. Pues yo, Pepe, yo creo que el deseo de François tiene que ser cumplido. Tenemos que invitarle a la bacería en cuanto nos liberen del confinamiento obligatorio. Cuento con esto. Sí, sería un gran placer. No, y hablar contigo a ver qué se puede hacer, porque, en fin, ahora no vamos a... Pues te iré a molestar, José, te iré a molestar. No, porque todos los alcaldes franceses, pues esto se desconoce totalmente. Y yo estoy seguro, en España hay asociaciones taurinas muy importantes. Bueno, y ver si a través de esas experiencias pues podemos sacar algo positivo de que nos ayuden en España a hacer... hace una fuerza. Al final, pues casi todo está inventado, François, y no sé, yo creo que eso, por eso es muy, como dice Carlos, vernos cuando tú puedas, encantados. Pues claro, a través de Carlos nos vamos a dar una vuelta a ver qué podemos hacer, sobre todo pues desde la gente joven hasta los... Esto es en España, igual que en Francia, es un tema empresarial. Aquí hay un empresario que tiene la plaza, un público, unos toreros, en fin. Es darle dos vueltas a ver si damos con alguna línea de trabajo que pudiera aportar un valor añadido a la defensa. Pues lo voy a pensar y bueno, y hablamos con Carlos. Han faltado muchos taurinos importantes que saben mucho más de estos temas, pero que pues nos podemos ver y pensar juntos.
Con el mayor gusto. Sí. Muchas gracias a todos. Carlos, tú despides, los dos Carlos, despedís un poco la reunión, porque Carlos, yo creo que debías despedirla tú con Carlos. Bueno, yo tomo la palabra, pero luego se la cedo a mi tocayo. Pues François, gracias. Verdaderamente ha sido, pues como era de esperar, una lección magistral de, bueno, que nos has dejado pues con el buen sabor de boca y con el sabor agrio, ácido de la envidia sana que produce ver cómo un país estructurado, sin complejos, defiende sus tradiciones, cómo las ciudades francesas defienden sus tradiciones, cómo se escucha el himno de Francia con ese respeto tan impresionante y cómo el protagonismo de la cultura taurina francesa se ha convertido en el gran, si me permites, el gran defensor de la cultura taurina en el mundo. Si nos tuviéramos solo los españoles con la afición americana defendiendo la tauromaquia, probablemente correría más peligro. Pero estando Francia, que es uno de los grandes países de Europa y de la construcción europea, y estando con el peso que tiene en la Unión Europea, pues verdaderamente para nosotros es la salvaguardia y la red que permite que el trapecista no se estrelle contra el suelo. Gracias, François, como siempre, y gracias, Pepe y Carlos y Fernando y Gonzalo y Blanca, a la que no vemos, pero está ahí su nombre. Aquí estoy, sí. Haber escuchado a mi amigo François, que verdaderamente es un lujo pues conocerle y escucharle, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por su interés. Muy bien. Pues nada, no, yo solo agradeceros a todos, bueno, en particular a François, ha sido realmente mejor que lo esperado, que ya era mucho, o sea que lo hemos disfrutado un montón. Comentaros que he grabado la charla, si no os importa, la conservamos y me la había pedido alguna persona que no podía asistir y entonces, pues nada, para efectos de, si a alguno le molesta, pues la borro y ya hemos terminado. Tienes mi permiso. Nada, habla Muchas biblioteca. Biblioteca. Sí, Bueno, sí. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre en Madrid. Adiós. Les des oreilles. Merci, merci, merci. Y el rabo. A bientôt. Un abrazo, François. Un abrazo. Hasta Adiós. pronto, Carlos. Gracias. Hasta luego, Pepe. Adiós, Carlos, todos, Fernando, todos. Muchas gracias. Adiós, adiós.